Buenas tardes, buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga grandemente. Continuamos con estudios bíblicos con mi hermano Agustín Afonso, el Evangelio de Lucas, capítulo 20. Vamos a hacer lectura de la palabra del versículo 27 en adelante. Vamos a leer hasta el verso 40. Y dice la palabra de Dios. Después se acercaron algunos de los saduceos, líderes religiosos que dicen que no hay resurrección de muertos. Así empieza este pasaje y sé que no estuve en la clase ayer, pero hay algo que yo una vez estuve explicando en este pasaje que recuerdo y me fui al paralelo de un ejemplo con el apóstol Pablo en Hechos 23, donde él cuando estaba explicando su defensa se dio cuenta que la audiencia estaba lleno de fariseos y saduceos, donde los saduceos no creían en resurrección de muertos y los fariseos sí. De esa forma pudo dividir la audiencia para hacer su planteamiento acerca que se le acusaba acerca de la resurrección de los muertos. Pero aquí se le está acercando al Señor Jesús, nuestro Señor. Voy a pasarme a Reina Valera 1960. En el 28 dice, se le acercaron a preguntarle, diciendo, Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó a su esposa y murió sin hijo, y la tomó el segundo, la cual también murió sin hijo, la tomó el tercero, y así todo hasta los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió, y también la mujer. Versículo 33 en la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer, o de los 7 que la tuvieron por mujer? Me llama la atención porque si ellos no creen en resurrección de muertos, ¿por qué están haciendo esta pregunta? Entonces, están buscando desafiar al maestro, están buscando tentarle, están buscando hacerle, hacerle ver en dónde se equivoca o viendo la forma en que va a responder esto. Verso 34 dice, entonces respondió Jesús, les dijo, los hijos de este ciclo se casan y se dan en casamiento, mas los que fuesen tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, la resurrección entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Este verso 35, voy a comentar algo, Agustín, si usted me permite. Aquellos que son dignos de alcanzar eso. Estamos hablando de que no es para todos. Estamos hablando de que Jesús está diciendo que hay que tener, no hablando acerca de dignidad, sino hablando acerca de capacidades o estar limpios, sin pecado, gracias a la sangre de Él mismo. Es una persona digna, es aquella que ha sido limpiada por los pecados, es aquella que ha sido restaurada su alma a través de las aguas del bautismo y tienen una correcta relación con Dios. Son aquellos que son dignos y alcanzan resurrección de muertos. Y especifica el maestro que no se casan ni se dan en casamiento solamente aquí en la tierra, más en la eternidad no será así. El 36, porque no pueden ya más morir, pues son eternos, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Entonces nos da importantes ideas o cómo va a ser esto en la resurrección. Tenemos eh, cualidades de, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, de cómo va a ser ese cuerpo espiritual. Y aquí vemos cómo Jesús nos dice que seremos como ángeles. Aparte de eso, somos hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Por cuanto a los que han muerto, han de resucitar. Pero en cuanto a los que han muerto a resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Entonces, efectivamente, como está diciendo nuestro Señor Jesús aquí en el pasaje, igualmente me hizo acordar cuando leí esto, la transfiguración, que igualmente se apareció Elías y Moisés allí y cómo representaban ahí para lo que es la ley de Dios. Entonces, hablando acerca de la resurrección y que no murieron y están ahí hablando con Jesús acerca de su partida. Y aquí Jesús está nombrando de cómo en la zarza
ahí estaba ese mismo Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. 39 y 40 termino. Respondiéndole algunos de los escribas dijeron, Maestro, bien has dicho, y no osaron preguntarle nada más. Pero interesante cómo no siguieron contestando los saduceos en este caso. No sé qué otra cosa, hermano Agustín, sé que hablaste mucho, yo no estuve, perdone usted. Bendiciones y Dios les bendiga. Hemos terminado. Amén. Gracias, hermanito. Dios me lo bendiga a todos. Bienvenidos nuevamente. Entonces estamos o continuamos estudiando entonces el Evangelio de Lucas. Ya nos falta poco para terminar. Si tienen comentarios sobre el estudio del día de ayer, sobre la Sí, resurrección. hermano, tengo un comentario, sí, hermano. Ok. Me puse a pensar de ese versículo cuando les dice, ellos no creen, pero Jesucristo les dice que Moisés y los patriarcas están vivos. Entonces, ¿cómo les quedaría la mente de ellos? Si Jesucristo, ellos no creen que van a resucitar, pero dice que esas personas están vivas. Entonces, y aquí con mucha razón Jesucristo les dijo, ustedes son que ignoran la escritura. Y luego apeló a Moisés. En Éxodo, prácticamente está repitiendo Éxodo 3:6. Entonces, y ellos no creían la resurrección. Pero yo creo que lo que hablábamos ayer es que estas personas eran las personas que manejaban la política, no les interesaban mucho las enseñanzas. Yo creo que no comprendían mucho, pero sí los hizo reflexionar. O sea, que prácticamente les dio ahí, les dijo, porque les habló de los patriarcas. Entonces, y les dice, y están vivos. Y ya ve que ellos sabían cientos de años de que había pasado eso y le está diciendo. Entonces, y lo hizo con mucha firmeza. Entonces, hay que los herodianos y los fariseos sí creían en ellos, pero imagínense, con mucha razón les dijo, ustedes lo que ignoran son las escrituras, que ya estaba escrito y ustedes no creen. Entonces, prácticamente, ahí en cierta momento parece que los deja como en ridículo a ellos. Que Dios les bendiga, hermano. Sí, hermano, ciertamente lo que no creían ellos era en la resurrección, y no solamente en la resurrección, no creían en los ángeles ni en el espíritu. Entonces, simplemente Jesús le hace recordar las escrituras, porque ellos también eran judíos, a pesar de que eran saduceos, eran judíos y ellos conocían la escritura. Y Dios dijo, ciertamente Dios le dijo a Moisés en la zarza, cuando estaba la zarza ardiendo, cuando hizo el llamado, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Jacob y el Dios de Isaac. Entonces, él le dice, Dios no puede ser Dios de muertos, o sea, Dios es Dios de vivos, o sea, existe las personas después de morir, o sea, sigue existiendo la persona después de morir. Ellos no creían en eso, aparentemente, porque acuérdense que ellos eran parte de la aristocracia de la época, eran las personas que tenían más poder en cuanto al estilo de vida, en cuanto al poder adquisitivo, el poder de vivir mejor. Entonces, para ellos la recompensa de Dios no era en el cielo, no era después de esta vida, sino que la recompensa de Dios era en esta vida. Entonces, ellos se sentían como recompensados y amados por Dios por el hecho de su posición social que tenían. Entonces, Jesucristo le está recordando que así no es, que Dios no es Dios de muertos. O sea, si tú te mueres y desapareces, entonces, ¿cómo Dios puede ser Dios de Abraham, o Dios de Isaac, o Dios de Jacob? O sea, si ellos desaparecieron porque murieron y ya no hay más nada después de eso, entonces Dios no puede ser Dios de ellos, sería Dios solamente de los vivos, pero los que están en la tierra. Y ahí le está recordando que Abraham, Jacob e Isaac ya habían muerto cuando Dios llama a Moisés para que vaya a liberar al pueblo de Israel de Egipto. Entonces, eso es lo que yo creo que fue lo que Jesús trató de hacerles entender a ellos. Y fíjense que no pudieron o no osaron preguntarle más nada. No osaron porque les cayó la boca con eso. O sea, no tenían cómo contradecir lo que Jesús estaba diciendo. Y la idea de ellos era simplemente dejar mal a Jesús ante el pueblo, o sea, tratar de desprestigiar a Jesús ante el pueblo, porque él tenía muchos seguidores, así como los fariseos, los sacerdotes, los escribas, estaban tratando de que él fallara en alguna palabra que lo pudieran acusar. Estos simplemente estaban tratando de desprestigiarlo porque estaba ganando muchos seguidores. Era la diferencia. Es una diferencia que tenían ellos
ellos entre los fariseos y ellos. Y fíjese que había como una división, como dice Alejandro. Cuando estaban ante la defensa de Félix, Pablo, él sabía que un grupo era fariseo y otro grupo era saduceo. Y entre los saduceos y los fariseos habían discordancia. Entonces, cuando Pablo empieza a hablar sobre la resurrección, ahí se divide el grupo, porque los fariseos aceptaban la resurrección y los saduceos no. Entonces se divide el grupo, entonces cuando tú divides ganas, porque se pierde fuerza en la acusación. Y ahí mismo en ese versículo del capítulo 23 habla de eso, de que ellos no creían ni en resurrección, ni en ángel, ni en espíritu. Entonces es lo que Jesús está enseñando de acá. ¿Alguien más tiene comentarios o preguntas? ¿Quieren hacer? Sí, Agustín, yo tengo una pregunta. Dígame. eh, Aquí cuando en el 36, que estoy leyendo el 36, yo no sé si qué habrás comentado tú acerca de este versículo que dice, porque no pueden ya más morir, obviamente se refieren a aquellos que han resucitado. Ahora, son iguales a los ángeles, es decir, un ángel ya no muere y son hijos de Dios, al ser hijos de... No, estoy pensando es cuando en el juicio de las naciones, cuando Dios tiene preparado para Satanás y sus ángeles ese lago de azufre, ¿no? Entonces ahora, o sea, ¿los va a retener allí como en una prisión eterna o realmente sí es una muerte? Esa es la pregunta, esa es la pregunta que tengo. Es que ciertamente cuando los ángeles no son mortales, son inmortales. Ahora, cuando Satanás pecó contra Dios o se rebeló contra Dios, él fue echado fuera de la presencia de Dios. Y en ese momento él se convierte en adversario de Dios. O sea, espiritualmente podemos decir que murió, como nosotros si no aceptamos el Evangelio, no creemos el Evangelio, también podemos estar muertos espiritualmente. Pero vamos a existir siempre. O sea, la existencia siempre va a estar. Y es lo que Jesús le está diciendo. O sea, la existencia sigue después de esta vida. Y vamos a ser como los ángeles. ¿Por qué? Porque los ángeles no mueren. Y nosotros tampoco vamos a morir más después de la resurrección. O sea, no va a haber más, ya no va a existir muerte, y es lo que dice Apocalipsis, ¿verdad? Ya no habrá más llanto, nada. Y Corintios 15 te dice que el último enemigo que va a ser derrotado es la muerte, porque es un enemigo. Entonces, ciertamente vamos a ser igual que los ángeles. En cuanto a decía, ayer comentábamos que los ángeles no tienen sexo, o sea, no son sexuales, son asexuales. Entonces decíamos, bueno, nosotros cuando resucitemos, ¿qué vamos a hacer? ¿Hombre y mujer igual o vamos a ser asexuales también? Porque vamos a ser igual que los ángeles. Y es una pregunta que no se podría hacer. Porque allá no nos vamos a dar casamiento. ¿Por qué? Porque ya no va a hacer falta que nos casemos, porque el propósito de Dios para nosotros en el mundo es que nos reproduciéramos. O sea, que fuéramos cada día más, porque Dios está haciendo para sí un pueblo santo, pues un pueblo santo que lo alabe por la eternidad y en los cielos. Cuando se cumple el número, vendrá el fin, iremos los salvos al cielo, los otros irán al castigo eterno y adoraremos a Dios por la eternidad. Ya no hace falta más gente, ya Dios completó el grupo. Entonces no hace falta que nadie se case porque ya el grupo está completo, ya no hace falta más reproducción de personas. Ahora, ¿seremos mujeres y hombres en el cielo? Solamente Dios lo sabe, imagino que sí, porque la identidad debe permanecer, la identidad de nosotros como personas, creo, pero la Biblia no lo dice. Cuando lleguemos allá lo sabremos. Si puedo Ajá, añadir una dígame, pequeñez hermano. ahí. Aquí lo dice claramente en el 36, o sea, somos hijos de la resurrección, no somos hijos de carne y sangre. Juan Exactamente, capítulo dice, ¿verdad? Somos hijos de carne y sangre. En 1 Corintios 2 dice, el hombre natural no percibe estas cosas, exactamente. el hombre espiritual. O sea, el hombre natural es hijo de padre y madre. Nosotros no somos hijos de padre y madre una vez que resucitamos, somos hijos de la resurrección. Ya después de eso ya no hay. Una vez que se acabó la resurrección, se acabó todo. Claro, Eso, tú dices, está en el número exacto. Dios sabe cuánto va a ser y cómo va a ser y todo eso, pero eso es el asunto. Y una vez que, o sea, la razón de que hay este, procreación es precisamente porque se estableció la muerte. No se estableció la muerte, no había necesidad de procrearse. Pues exactamente. Dios ya lo estableció desde el principio, ¿no? Y aquí en la tierra son a donde puso Adán y Eva, pues estamos en esa situación. Entonces tenemos el problemita ese de la muerte. Pequeño problemita. Ok, Eh, ¿alguien más? Sí. bueno, un punto más Ah, o ok, ok, menos, ok. Ok. este, el
el Dios de los muertos y Dios de los vivos, ¿no? No es Dios de los muertos, sino Dios de los vivos, porque todos viven para Él. O sea, está dando que el que es vivo, válido ante Dios, es el que vive para Él, que quiere decir que le sirve a Él, que le es preso de Él, ¿verdad? Es obediente a Él, es esclavo de Él, siervo de Él, vive para Él. Punto importante, ¿no? Para distinguir entre los que viven para sí mismos, van a tener la resurrección también, pero a otro lado, ¿no? Porque no viven para Él, ¿no? No tienen ese derecho. Excelente, hermanito. Gracias. Ok, ¿alguien más? ¿Tiene comentarios, preguntas? Cualquier cosa se la preguntan a Alejandro. Ok, vamos a continuar entonces con lo que corresponde hoy. Vamos a empezar con el versículo 41 hasta el versículo 44. A ver qué. Sí, señor. Vamos a leer. ¿De quién es hijo el Cristo? Entonces él les dijo, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Pero el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David, pues, le llama Señor. ¿Cómo entonces es su hijo? Amén. Gracias, hermanita. ¿Comentarios? A ver qué les parece esta escritura. Hermano, este pedacito aquí es el que aparece en los otros evangelios donde Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Solo que aquí aparece así o no, es diferente. No es el mismo, pero tiene que ver, ¿no? Pero no es el mismo, pero sí es parecido. No es, o sea, no es el mismo, pero tiene que ver. O sea, Bueno, dale pues. es parecida, ¿no? Hermano, parece que, por ejemplo, Pablo, es que ahí me parece que ahí estaba lo que está haciendo ahí es como reafirmando el nacimiento de Jesucristo y de dónde viene, de la línea. Y Pedro lo repite en Hechos 2:30. Le dice en Hechos 2, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido el Padre la promesa. Pero está claro, le dijo aquí, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Lo está diciendo Pedro ahí, y es una repetición del Salmo 110, ¿verdad? O sea, cómo ya viene la línea ahí, de a dónde iba a salir, de a dónde iba la descendencia. Por ejemplo, pues la pregunta es, ¿qué hacen ahí? Es quién es el Jesucristo? Porque dice que venía de esa descendencia. Entonces, entonces se puede ver ahí que como tenía que ser esa descendencia tenía que venir de ahí de David. Y yendo más allá, más un poquito para atrás, analizamos que al final la descendencia viene no del más fuerte ni del mayor. Por ejemplo, allá entre los hijos fue de la descendencia de Raquel, el último. Entonces, ¿cómo viene? Aparentemente, ¿cómo viene esa línea? Yo me pongo a pensarte que cómo Dios, cómo coloca las cosas y le va dando, no como uno piensa. Incluso el mismo David no fue escogido como el más fuerte, sino que hasta dudaban las personas, pero ¿y cómo voy a darle este David? Si este es el más débil que tengo, sería cómo viene esa tendencia para venir aquí y luego lo colocamos a Jesucristo cuando está frente a Pilato, dice como una oveja, un cordero. No se le miraba nada de resistencia, fortaleza, sino que confiaba mucho en el poder de Dios. Sobre eso. Amén. Gracias, hermanito. ¿Quién más? ¿Alguien tiene más comentarios? Si no, Eh,
Sí, no, que viendo aquí el texto, me llama la atención, es como Jesús mismo le plantea la pregunta, ¿no? Porque no, entonces él le dijo, ¿cómo dicen que el Cristo es el hijo de David? Entonces, claro, Jesús está haciendo la pregunta y Jesús hace una pregunta bastante interesante para ver si realmente ellos han entendido la escritura. Y veo, o sea, él está comprobando si alguien de allí sabe qué significa la palabra. Obviamente, ya nosotros conocemos que no lo sabían. Y los que lo sabían igualmente no iban a dar su brazo a torcer por la soberbia o porque no querían que él fuese el Mesías. Fíjense, ¿qué esperaban los judíos? ¿Qué estaban esperando ellos? A un Mesías, ¿verdad? Pero fíjense, cuando Pedro, como dijo el hermano Iván hace ratico, en el primer discurso evangelístico de Pedro, allá en Hechos capítulo 2, él ciertamente nombra a David. ¿Por qué Pedro nombra a David? Fíjense el versículo 25 del capítulo 2 de Hechos. Porque David dice ¿de él quién? Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Entonces él está hablando de un escrito de David, ¿verdad? De lo que David escribió, ¿verdad? En los salmos. Ahora, aquí está hablando de David, de una resurrección, pero David está hablando como si estuviera en primera persona, como si estuviera hablando del mismo. Y cuando Pedro da el discurso, él les está enseñando que David no está hablando del mismo, sino que está hablando de otro. Está hablando de otro que iba a resucitar de entre los muertos. Porque él dice, la tumba de David la tenemos aquí. Ahí está, la pueden ir a visitar si ustedes quieren. Él no resucitó, o sea que David no podía estar hablando de sí mismo. O sea, David está hablando de otro que iba a resucitar, no de sí mismo. Ahora, ellos esperaban un descendiente de David, que era la profecía que está en 2 Samuel capítulo 7, versículo 12 al 16, donde Dios le dice a David que después de él iba a traer una descendencia, ¿verdad? Que iba a establecer, no, iba a firmar su reino, ¿verdad? En la tierra. Iba a firmar su reino y que su reino permanecería para siempre. Entonces David, Dios le estaba hablando a David acerca de un descendiente de él, que iba a firmar su reino. Claro, los judíos no entendían muy bien esto, no sabían muy bien quién era ese David que iba, o ese que iba a suceder a David, que venía de su casa, que iba a firmar su reino en la tierra y que iba a permanecer para siempre. Ellos sabían que tenía que ver con el Mesías. Fíjense que muchos de las personas que estaban en el siglo que Jesucristo vivió, en el momento que Jesucristo vivió, ellos lo identificaban como el hijo de David. Por lo menos en Mateo capítulo 12, versículos 22 y 23, vemos a los ciegos, ¿verdad? Llamando a Jesús cuando pasaba, diciéndole, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y ellos identificaban a Jesús como hijo de David, haciendo referencia al Mesías. O sea, porque era una referencia al Mesías el hecho de llamarse hijo de David. Igual que en el capítulo 20, versículo 30 también. En Lucas 18, 38, lo que vimos hace poco tiempo, también se habla, ellos llaman a Jesús el ciego que recibe la vista ahí en Jericó, ¿verdad? Dice el versículo 38, entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. O sea, lo siguen llamando hijo de David, ¿verdad? Porque venía de la descendencia de David. Pero Jesús les está aclarando algo aquí. Les está aclarando algo aquí, porque ellos esperaban ciertamente el Mesías que venía de la descendencia de David. Pero, ¿quién era ese Mesías? O sea, ¿de dónde había salido ese Mesías? ¿Era realmente porque venía de la genealogía de David o nacería de la genealogía de David? Habría que ver la diferencia. Y Jesús está dando aquí la diferencia. Fíjense que Pedro en el primer discurso también habla de esto, donde David dice que dijo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Lo vuelve a repetir también Pedro en su discurso allá en Hechos capítulo 2. ¿Por qué? Para identificar realmente quién era el Mesías y de dónde venía el Mesías. Porque es importante saber esto. O sea, era importante que ellos supieran esto, de dónde venía el Mesías. El Mesías no simplemente venía de una genealogía de sangre.
tanto de la descendencia de David con José, que era el padre, vamos a decir, adoptivo de Jesús, como María, que también probablemente o seguramente venía también de la descendencia de Judá, ¿verdad? Venía la descendencia de Judá como José. Y esa era la descendencia de la que venía David. Por tanto, ellos pensaban que simplemente era un hombre que iba a nacer en la tierra y que iba a libertarlos o establecer o a firmar el reino en la tierra, como los israelitas siempre tuvieron. Su reino establecido, su reino fuerte, ¿verdad? Que dominaba a las otras naciones, no que la nación fuera dominada por extranjeros, y menos que fueran paganos en la tierra. O sea, ellos eran el pueblo de Dios. Y por tanto ellos estaban esperando ese David, que iba a venir igual que David. David venía con una espada a libertar, a hacer guerra, ¿verdad? Contra los pueblos que los oprimían o los pueblos que ellos tenían que conquistar. Pero él hizo fue guerra y ellos estaban esperando a otro David. Y por eso Jesús quiere aclararle eso a ellos acá. Fíjense, en Mateo está un poquito más explicado. Mateo capítulo 22, en el versículo 41. Mateo capítulo 22, versículo 41. 41 al 46. Dice así. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó. Fíjense, estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. O sea, Jesús es el que hace la pregunta. O sea, ¿ustedes qué piensan del Cristo? Porque está hablando del Cristo. ¿Quién es el Cristo? El Mesías, el enviado, ¿verdad? Que venía a libertar al pueblo de Israel. ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron de David. Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, y dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces dijo el Señor a mi Señor. O sea, ¿quién es el Señor y quién es mi Señor? Dijo el Señor, hablando de Dios, a mi Señor. ¿Quién es mi Señor? El Mesías, el Cristo, ¿verdad? El que vendría. Entonces, David, si él fuera hijo de David, ¿cómo podría llamar él a su hijo mi Señor? Es lo que Jesús le está replicando acá. O sea, si realmente Jesús o el Mesías iba a ser el hijo de David, era como Salomón, pues Salomón era el hijo de David, pero Salomón jamás iba a llamar a David, o David jamás iba a llamar a Salomón, perdón, mi Señor, porque era su padre, era diferente. Aquí David o sea, Jesús está haciendo la diferencia, donde David dijo que el Señor dijo a mi Señor. ¿Quién era el Señor de David? El Mesías, el ungido, el que vendría a establecer, a firmar su reino. La profecía de 2 Samuel capítulo 7, versículo 2, donde él iba a venir a firmar su reino. Entonces él aquí lo aclara en el versículo 45 de Mateo capítulo 22. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Ahí está el detalle. O sea, si David le llama Señor, entonces ¿cómo es su hijo? No puede ser su hijo. Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Ni osó. Fíjese cómo lo dice Marcos en el capítulo 12. Marcos capítulo 12. Capítulo 12. En el versículo 35 al 37. Dice, enseñando Jesús en el templo, decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es el hijo de David? Fíjate que hablando de los escribas. Allá habló de los fariseos de Mateo, aquí habla de los escribas. Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por el estrado de tus pies. Y Jesús está haciendo énfasis de que no fue el mismo David que lo dijo. Dijo por el Espíritu Santo. O sea, y Mateo dice por el Espíritu. O sea, que no fue David, fue Dios el que dio esa palabra o inspiró ese salmo, ¿verdad? Entonces, dijo el Señor, David mismo, dice el versículo 37, David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Gran multitud. Entonces la pregunta la hace Jesús. ¿Qué dicen ustedes del hijo del Mesías o del ungido, que dicen que es hijo de David? Dice, bueno, dicen que es hijo de David. Pero ¿cómo puede ser hijo de David? Y esa pregunta es necesaria que ellos lo tengan en cuenta. Porque Jesús tenía que identificarse como alguien más grande que David. Fíjense en Lucas, Mateo,
Lucas. En Juan 8, un momentico a Juan 8, Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. En el versículo 24, Juan 8, 24. Dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y eso es lo que le dice Jesús a los fariseos. O sea, por eso él dice, vosotros van a morir en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y fíjate el versículo 28. 28 es el mismo capítulo 8. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hago. Entonces Jesús le está diciendo a ellos, si ustedes no creen que yo soy, ustedes van a morir en sus pecados. Ustedes van a morir en sus pecados. En el ahí mismo en el capítulo 20, el capítulo 8, en el versículo 57, Jesús hace una referencia de su eternidad, de la eternidad de Jesús. Versículo 57 dice, entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuera o fuese, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Dice que Abraham vio los días del Hijo del Hombre. Dice, bueno, ¿cómo es posible que tú hayas visto, o Abraham haya visto tus días, si tú ni siquiera tienes 50 años, y cómo Abraham te pudo ver? Abraham haya muerto ya hace mucho tiempo, hace más de 1000 años, miles de años, o más de 1000 años. Entonces, ¿cómo es posible que te haya visto? Dice, bueno, antes que Abraham fuera, yo soy. Y sabemos lo que significa el yo soy, ¿verdad? Se hace referencia a Dios, como cuando llamó Dios a Moisés allá en el desierto, ¿verdad? En la zarza. Dice, yo soy el que soy. Entonces la referencia es, o sea, para que tú tengas perdón de pecados, lo primero que tienes que reconocer es que, no que Jesús es el hijo de David solamente, y que Jesús nació de una mujer y es carne igual que nosotros, o que es semejante a nosotros, por lo menos en cuanto a nuestra carnalidad. Ellos pensaban simplemente que Jesús iba a ser un guerrero como David, que venía a luchar contra el imperio que se había levantado en contra de ellos, que era el imperio romano. Y por eso la importancia de esta pregunta que hace Jesús a ellos, para que ellos empiecen a ver y analizar quién era el Mesías y de dónde venía el Mesías. El Mesías no venía simplemente de un hombre y una mujer. El Mesías venía del cielo, venía de la eternidad, porque Jesús es eterno. Entonces era importante esa pregunta que Jesús le hace a ellos, era muy importante. ¿Y a quién se la hace? Tanto a los judíos como a los escribas. Fíjense en el versículo 39 del capítulo 20 de Lucas, ¿quiénes son los que le dicen a Jesús? Bien has dicho. Los escribas. Los escribas, ¿verdad? Dice, respondiendo a algunos de los escribas, le dijeron, maestro, bien has dicho, cuando refuta la creencia de los saduceos. Entonces Jesús le dice, ustedes creen que yo he dicho bien, vamos a hablar con ustedes también. ¿De quién es el hijo? Porque dicen que, o sea, ¿de quién es el hijo el Cristo? ¿De quién es hijo el Cristo? ¿Para qué? Porque él sabía lo que le iban a contestar, porque la profecía era esa, que el Cristo iba a ser hijo de David, o era hijo de David, por la descendencia, pues sabemos que directamente no iba a ser, pero por la descendencia de David iba a ser. Pero entonces ellos tenían que entender eso, y era importante que ellos entendieran y que lo entendamos también nosotros. Es como el caso de los testigos de Jehová hoy en día. Los testigos de Jehová hoy en día dicen que Cristo no es Dios, o que es un Dios menor, porque allá en Juan capítulo 1, la Biblia de ellos lo dice de manera diferente. Dice en el principio, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era un Dios. Es lo que ellos dicen en Juan capítulo 1. Mientras que las verdaderas traducciones de la Biblia dicen, en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿verdad? Que es lo que dice en Juan capítulo 1. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y es lo que ellos tenían que entender. Por eso el Evangelio de Juan identifica a Jesús plenamente como Dios, como eterno, no como creación, sino como eternidad. Y nosotros solamente podemos adorar al Creador y no a la creación, porque si Jesucristo fuera una creación, no deberíamos adorarlo, así como los ángeles son creación de Dios.
y no debemos adorar ángeles. Por eso, igual que ningún ser humano, por más buena persona que pueda ser, no es digno de adoración. Puede ser digno de imitación o de admiración, pero nunca de adoración. Nosotros debemos siempre adorar al que es creador, a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo, porque Dios es trino. Igual que ellos también creían que Dios era uno, porque el mandamiento de Deuteronomio capítulo 5, capítulo 6, si vamos a Deuteronomio capítulo 6, en el versículo 3 del capítulo 6 de Deuteronomio decía: oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel, y os multiplique como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces, el primer mandamiento era ese: oye Israel, Jehová uno es, y amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. O sea que para ellos Jehová era uno solo. Ellos a lo mejor no entendían que Jehová iba a enviar un hijo, el Hijo de Dios. Entonces él tenía que identificarse como igual a Dios, para que ellos entendieran que él venía de la eternidad y no venía simplemente de un linaje de hombres, que era el linaje de David. Aunque venía de esa descendencia, por el hecho de que su padre o su padre adoptivo y su madre venían de esa descendencia, no significa que él venía de sangre y carne, sino que él venía del cielo, él venía de la eternidad y era eterno. Y es algo que es necesario que nosotros entendamos y creamos para poder tener vida eterna. Si nosotros no creemos que Jesús es Dios, entonces en nuestros pecados vamos a morir. Ese es el primer paso. ¿Preguntas o comentarios? Hasta acá. Un comentario, hermano, ahí. Dígame. Yo creo que ellos no comprendían mucho de lo que estaba repitiéndose allí. Si viene de hijo de David, y cómo es que David le llamó mi Señor. Entonces, como Pedro lo vuelve a repetir en el capítulo 2, y me gusta cuando por ejemplo, en el 2:16, 2:36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros predicaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y que ahí prácticamente ese conocimiento no lo tenían, y entendimiento, aunque se dijo ahí, Jesucristo lo repitió ahí, hasta aquí se vinieron porque aquí dije que se compusieron de corazón y dijeron a los varones, hermanos, ¿qué haremos? O sea, prácticamente en ese momento que está hablando con Jesucristo no entienden toda la dimensión de quién era. Por eso me parece que la pregunta que ellos estaban haciendo era ¿de quién es hijo el Mesías? O sea, para ellos todavía estaba como enredado, creían que prácticamente que el Mesías era hijo de David. Pero si David le había dicho mi Señor, entonces ¿a dónde está? Entonces todavía no. Se viene a despejar la mente acá hasta que Pedro se lo repite ya bien claramente. Y les dice a toda la casa de Israel, como que a todos los judíos, sepan ciertísimamente que ustedes mataron, ¿verdad? Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios le bendiga, hermano. Amén. Gracias, hermano Iván. Ciertamente, así es. Hermano Alex. Bueno, sí, yo aquí lo que estoy viendo, mi amado, es que el Señor está viendo a sus discípulos que su poco entendimiento es porque su mente estaban enfocados era en las cosas que se veían, en las cosas físicas, en las cosas materiales, ¿verdad? Y entonces él en todo momento pues está tratando de llevar, tratando no, esa enseñanza y ese acercamiento de Jesús con sus discípulos es justamente para abrirles sus ojos espirituales, porque realmente, pues, el Antiguo Testamento, pues, como sabemos, tanto bendiciones como promesas eran físicas y materiales, pues,
de esa manera ellos lo veían, como veían también el reino, como también esperaban el Mesías, el rey que los salvaría de la opresión de Roma y todo esto. Pero el Señor es indagando en sus discípulos si realmente están entendiendo que todo lo que están aprendiendo de Él tiene que ser mirado desde lo espiritual, porque es desde lo espiritual en que Él era hijo de David, ¿verdad? Pero el pueblo, pues, empezando que los mismos discípulos lo llegaron a entender luego, a entender todas las cosas después que recibieron el Espíritu Santo y sus ojos se abrieron. Pero aquí yo veo es a, a Jesús frente a sus discípulos, viendo si realmente ellos estaban entendiendo que lo que él está enseñando, o incluso él mismo, tenía que ser visto desde lo espiritual para que pudieran entender tanto las profecías y todo lo que y todo el Antiguo Testamento, que pues que era yo de lo espiritual en el Nuevo Testamento. Muchas gracias, le doy la bienvenida a mi hermano Johnny Suárez de la Iglesia de Cristo de Guadualito, Estado Apure, Venezuela. Un gran placer verte conectado, amado hermano. Bienvenido, hermano. Si quiere saludar o aportar algo o preguntar algo, puede hacerlo libremente. Aquí somos demócratas. Estado Apure, Guasdualito. Buenas tardes, mi hermano. Igual grande, un saludo desde acá, desde Estado Apure, Venano, hacia y llevando el mensaje mi saludo para todos. Un privilegio. Bueno. No se te escucha bien, mi hermano Johnny, pero puedo presentárselo a mis amados hermanos. El hermano Johnny, un gran hombre de Dios, es de la Iglesia de Cristo en Barinas, Venezuela, junto con su esposa, Belki Suárez. Su casa era en Barinas, allá en Barinas era una casa súper hermosa. Ellos eran grandes hospedadores. Recibieron a todos los hermanos que llegaban allá, la casa estaba abierta para ellos, el servicio tanto del hermano Johnny como de su esposa fueron grandes servidores de Dios, pero luego posteriormente se fueron al pueblo de su esposa, que es en Guadualito, donde no había obra, y allá ellos están haciendo la obra, comenzando, tienen poco tiempo, está comenzando, y ahorita pues están comprando una silla, 3 sillas. Eso me da mucha alegría ver esa noticia. Biblia, y allá están juntos en Guadualito, Estado Apure, frontera con Colombia, una zona sumamente peligrosa por la guerrilla colombiana, pero sin embargo están allá trabajando en la obra. De verdad me alegra muchísimo que estés, y bueno, te quiero mucho. Un saludo a tu esposa. Bueno, gracias, hermano Johnny, por estar conectados. Entonces, los estudios son los lunes, martes, miércoles y viernes, a esta misma hora que estamos conectados ahora. Entonces, estás bienvenido siempre y tus aportaciones también serían muy importantes para nosotros. Ok, si alguien tiene más comentarios o preguntas, ya son las 55. Creo que ya no nos da tiempo a seguir adelante. O podemos leer el versículo 45 al 47 para... Y vamos a leerlo para dejarlo caliente. dejarlo en el corazón. Sí, porque aquí Lucas lo recorta mucho, lo pone muy cortico, pero Mateo sí lo expande bastante. Mateo utiliza 36 versículos para hablar de esto. Cuando Jesús acusa, Jesús acusa a los escribas, y oyéndole todo el pueblo dijo a sus discípulos: guardaos de los escribas, que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en la sinagoga y los primeros asientos en la cena,
que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Sí, Estaba viendo la serie de los elegidos y a mí me una de las parece cosas que que más muestra la serie son los fariseos haciendo oraciones en las calles y eso me dieron muchas ganas de reír. Hacían oraciones en la calle. Yo me iba para los tiempos de Jesús, yo decía, así tienen que haber sido, porque para que Jesús escribiera sobre esta gente de lo que hacían, nada más mostrando lo externo, pero el se le apagó el micrófono, hermano, no se escucha. Esos son los ay de los escribas y Los fariseos hay de los escritos. hipócritas. O sea, Lucas lo que quiso resaltar aquí fue simplemente que ellos no imiten su proceder, o sea, que no imiten su proceder. Ellos dicen, bueno, como dice Mateo, ellos se sientan en la cátedra de Moisés, lo que ellos les enseñen, háganlo, pero no hagan lo que ellos hacen, porque dicen, pero no hacen. O sea, ellos enseñan, pero no hacen. Ellos no cumplen con lo que enseñan. Entonces aquí Lucas nos resalta esa parte donde Jesús les está enseñando a sus discípulos. Fíjense que dijo a sus discípulos. Aquí no sabemos si fue a los 12 o más discípulos que ya estaban siguiendo a Jesús, varias personas que lo estaban siguiendo ya, varios discípulos, que tuvieran cuidado. Dice, guardaos. Guardaos significa, ten pendientes, tengan cuidado de los escribas, que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas. Ahora, cuando alguien te dice, guardaos de ellos, es que a lo mejor ellos se pueden dejar confundir por la actitud y por la apariencia que tienen estas personas. Porque, como dice Mateo, ellos, su externo parecían personas santas o personas que practicaban la santidad y la obediencia a Dios, pero por dentro eran otra cosa completamente distinta. Entonces, a veces las apariencias pueden hacer que nosotros nos equivoquemos creyendo que las cosas que son de Dios, que vienen de parte de Dios por la apariencia. Entonces él dice, guárdense de eso. Aunque Jesucristo hablaba de que por los frutos, allá en el Sermón del Monte, por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Lo que son los lobos, rapaces, los falsos maestros. Entonces, estas personas eran iguales a ellos, a esos falsos maestros, que enseñaban cosas, pero no cumplían. Ellos exigían al pueblo cumplimiento de la ley, pero ellos ni siquiera con un dedo, decía Jesús, eran capaces de cumplir. Y no solamente eso, sino que devoran las casas de las viudas. Devoran las casas. Ahora, cuando Jesús habla de devoran las casas de las viudas, ¿a qué se estaría refiriendo? ¿Será que abusaba de ellas, no solamente en lo físico, amor en las cosas que tenían, en lo material? Porque sabemos que las viudas en ese momento eran personas desamparadas, y no tenían, sobre todo si no tenían hijos, porque quedaban sin esposo. Entonces, más que quitarle a ellas, debían darle lo que ellas necesitaban. Y aparentemente ellos como que no hacían de esa manera, o sea, no tenían compasión, eran personas sin ningún tipo de compasión por las personas que estaban necesitando. Y por pretexto, hacían largas oraciones. O sea, el pretexto, ¿cuál era? Hacían largas oraciones, o sea, para que la gente escuchara de que ellos eran personas piadosas, personas religiosas, y que amaban al pueblo, pero realmente, según su proceder, no era así, era completamente distinto a lo que ellos decían en las oraciones. O sea, que a veces oraban mintiendo, y oraban no para que Dios los escuchara, sino para que el pueblo los escuchara, porque ellos querían quedar bien era ante el pueblo, no ante Dios. Ellos realmente, aunque decían ser defensores de las cosas de Dios, del pueblo de la ley de Dios, ellos realmente les interesaba era que el pueblo los oyera, el pueblo los alabara. Ese era el interés que tenían ellos. Y lo que me llama mucho la atención, el versículo 47, es la condenación que Jesús les da a ellos. Y es, hacen largas oraciones, estos recibirán mayor condenación. Ellos recibirán mayor condenación. Y es lo que venimos diciendo de hace varios estudios, ¿no? Que aparentemente la condenación no es igual para todos, ¿verdad? O el castigo no es igual para todos. Como decía Lucas capítulo 10, versículos 2 y 14.
creo que era el capítulo 10, si no me recuerdo. Dice que el castigo para Sodoma será más tolerable, o los de Tiro y Sidón será más tolerable, ¿verdad? Que para ellos. Entonces, hablando de un castigo tolerable, un castigo menos tolerable, y aquí habla de que ellos recibirán mayor condenación, no sé, o sea, realmente yo no podría explicar eso, pero es importante tomarlo en cuenta también. O sea, que es como decía Jesús, que el pecado contra el Espíritu Santo no se perdonará. Y amor tendría que ver con esto, con esta mayor condenación, porque ellos realmente no querían aceptar la voluntad de Dios, ni siquiera querían reconocer a Jesús por su actitud, por su manera y por su orgullo, por lo que ellos tenían como líderes religiosos de la época. Bueno, yo creo que hasta aquí podemos dejarlo y podemos continuar el próximo lunes, porque ya son las y 2 minutos. Si tienen comentarios, hermano Roberto, si quiere decir algo de esto, instruirnos, Bueno, usted es el maestro acá. muchas gracias a todos por su presencia y por su apoyo y su Bueno, aporte. amén. Ahí está el hermano Johnny Suárez. Dios lo bendiga, Ah, hermano. Dios le bendiga, amén, hermanito. amén, Agustín. ¿Algo más que añadir, Agustín? No, creo que ya con esto podemos continuar la semana que viene. Ya mañana tenemos el estudio de Génesis y el viernes Reyes de la Biblia. Amén.